Queridas familias del mundo, queridos amigos del mundo, bienvenidos a la Organización Mundial de la Familia, a un programa más hecho con amor y por amor y una gran responsabilidad en todo el contenido de información que transmitimos para seguir sumando y transformando a nuestras sociedades desde el punto, el pilar fundamental a lo que yo denomino la célula fundamental de todas las sociedades, que es la familia, donde se origina la vida. E independientemente de la configuración de esta familia, dado a la diversidad, a los cambios, pues es fundamental abrazar a esa familia con esa responsabilidad, conocimiento, preparación y educación para que logremos que nuestros hijos y nuestros amados hijos, independientemente de la condición que tengan, sean autónomos y puedan ser felices y plenos en la realidad que les toca transitar. Esta es la misión que tenemos como padres, como sociedad, y sociedad incluyo a nivel gubernamental, a nivel empresarial, para dar una mirada amorosa, compasiva y aperturar a todos sus derechos y oportunidades para ejercer esa plenitud en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hoy nos convoca a abordar un tema fundamental a lo que hemos denominado el espectro autista versus la parentalidad saludable. No la paternidad saludable, no la maternidad saludable. La parentalidad saludable porque implica a todas las personas que están en torno a este niño, a nivel hermanos, a nivel padre, a nivel tío, todo el conjunto familiar que tiene que tener una conciencia importante. Es por eso que se generó el Día Mundial de la Concienciación del Autismo el 2 de abril. Estamos cerrando nuestro mes de abril y no queríamos dejar de abordar este tema. Y también en México se está celebrando el Día Internacional del Niño. En otros países serán otras fechas y el Día Mundial, el Día Universal del Niño es el 20 de noviembre. Y hoy nos ocupamos del niño, de este ser vulnerable, inocente, que llega al núcleo y al ámbito familiar, donde nosotros somos responsables de cómo acompañamos esa vida y donde se están dando cada vez muchos más diagnósticos dentro de este abanico de espectro autista y vamos a abordar todo cuanto requiere frente a ello y aportar más con investigaciones científicas y hacer una concienciación plena de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, en el mundo. Voy a cerrar este pequeño preámbulo indicándoles de que en los años 90 era un niño con el síndrome de espectro autista de cada 2.500. Hoy es un niño en cada 36 niños. Esto es un tema pandémico. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo vamos a madurar y explorar, pero ahora le doy la gran bienvenida a nuestro querido mentor David Outwood, que nos está acompañando desde Argentina. Él es presidente de la Fundación X Frágil Álvaro Agut. Es un padre comprometido, es un mentor que ha desarrollado de manera autónoma, como un ejemplo extraordinario, responsable en el conocimiento de todo este espectro para poder entender a su hijo, acompañarlo y poder acompañar a muchísimos padres en toda esta nubla de proceso que después, como él dice, es una bendición y una gran luz. Mi querido David, bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a los que nos están viendo en directo. Bueno, como bien ha dicho
La presidenta de la Organización Mundial de la Familia, la doctora Laura Berrios, la verdad que es un caso preocupante la situación. No es en todo el mundo lo de los 31 casos por cada 100 nacimientos con condición del espectro autista, pero sí que, por ejemplo, es preocupante en Estados Unidos que cada 31 nacimientos, perdón, cada 100 nacimientos, 31 son con condición del espectro autista. Si bien más o menos el promedio a nivel internacional es que de cada 100 nacimientos una persona nace con trastorno del espectro autista. De todas maneras, hay muchas cosas por analizar. Una podría ser que o bien estamos saliendo las personas con trastorno del espectro autista o condición del espectro autista del armario, por decirlo de alguna manera, eh, o bien cada vez podemos poner una etiqueta, mejor dicho, con un nombre y un apellido a cada una de las condiciones que representa el condición o el trastorno del espectro autista, porque antiguamente era autismo y ya está. Entonces, hoy el autismo tiene un nombre que es el síndrome de Leonard Kanner, que en el año 1943 descubrió el autismo clásico, como le denominamos hoy, ¿eh? Así que gracias por invitarme. Vamos a hacer un repaso un poquito al tema de la parentalidad, que creo que es fundamental, importante, es un tema que me toca mucho. Y que le puede tocar a muchísimos padres. También es muy importante que gente joven que esté viendo este live o que lo vaya a ver, que tome conciencia a la hora de ser papá, a la hora de ser mamá, de la importancia de traer un ser humano al mundo. ¿Comprende? Todos sabemos que son seres de luz que llegan a este mundo, principalmente las personas con trastorno del espectro autista, a enseñarnos esa palabra que yo siempre digo que es el amor, ese amor incondicional que nos entregan día a día. Pero la verdad que es una tarea que como mínimo tenemos una obligación de cumplir hasta los 18 años de edad de nuestro hijo, porque después puede llegar a ser bastante independiente, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguirlo apoyando y orientándolo por el camino de la vida mientras nosotros estemos en este plano, ¿eh? Así que si quieres vamos a compartir la segunda viñeta. Permíteme, te comparto la pantalla. Sí, por favor, si quieres podemos pasar a la segunda viñeta. Eh, Permíteme acá ponerlo en modo... Aquí no sé, a no la sé, segunda. a la segunda, pero es que no me da. La tecnología es maravillosa cuando quieres que, mira, no me da la opción de compartir, No hay problema. Ahí en no en la segunda. no me da la opción de amplificar el, el PPT. No hay problema. Lo importante es que las personas que no lo están viendo que puedan entender un poquito. Bueno, yo decirle que soy mentor en nivel inicial y pude desarrollar un sistema de mentoría con una palabra que me resonó de una mentora, que fue la palabra comprensión. Y desde esa palabra comprensión, pues bueno, puedo acompañar a familias para que puedan trabajar o podamos trabajar conjuntamente con ellos dentro de la asociación y fuera de la asociación, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos unas palabras muy importantes que es la parte de compromiso, objetivos y motivación. Perseverancia, resiliencia y empatía. Necesidad, sueños por cumplir con nuestros hijos, por más que tengan cualquier tipo de discapacidad, pero siempre hay un sueño por cumplir. Inteligencia y ya después, como para definirlo de alguna manera, hablaríamos de lo que es sentirnos orgullosos como padres y empezar a naturalizar. Porque hay veces hablamos de lo normal y yo me pregunto siempre qué es lo normal, ¿no? Porque nuestros hijos con TEA nos pueden decir que lo normal es lo de ellos. Y para nosotros podemos decir que lo normal es lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Le hacemos caso a ellos o hacemos caso a nosotros? Por eso que si naturalizamos, dejamos de hablar de discapacidad y hablamos de seres humanos, que es lo más importante.
con con nuestras virtudes, ¿me comprende? Y con nuestras incapacidades, por decirlo de alguna manera, pero todos somos muy capaces y todos también tenemos mucha incapacidad para algunas otras cosas. Así que eh, vamos, si quiere, y pasamos a la otra viñeta. Y todas estas palabras que ahora acabamos de mencionar las vamos a ir compartiendo y hablándolas en la siguiente viñeta del PowerPoint, que sería la número 3, por favor. Comprensión, que es lo que va a englobar todas estas palabras. Como mentor de padres, familias que están transitando de duelo, la recepción del diagnóstico, tengo que ser una persona muy comprensiva. Esto hablo personalmente de mí, que entiende por la situación que están atravesando sus padres y sus familiares. ¿Y por qué la entiendo? Porque yo ya la viví cuando recibí ese diagnóstico. Esta situación nos puede llevar a muchos tipos de situaciones muy incómodas para nosotros como padres, como puede ser una depresión, una ansiedad, nos puede llevar a situaciones de bloqueo, nos puede llevar a una hoja en blanco en la cual no sabemos cómo agarrar una virome y hacer un camino, cómo poder dibujar lo que se nos viene por delante. Entonces, con este sistema de mentoría, lo que yo pretendo, que se divide en 9 sesiones, ¿no? Eh, es que las personas, de alguna manera, puedan transitar ese famoso duelo, pero que a la vez podamos empezar con las terapias de estimulación temprana. Mientras el acompañamiento por parte del mentor y por parte de los profesionales de la salud que tratan con nuestros hijos. Así que ahora seguiremos con la siguiente viñeta, que es el número 4. Bueno, es lo que le decía, saliendo del armario del TEA. Es muy importante que hoy, en el año 2025, cada vez seamos más las personas que hablemos de que tenemos una condición del espectro autista y que no nos avergoncemos de ello, ¿no? Porque antiguamente no es que no existiesen muchas condiciones del espectro autista, es que no se le daba ni importancia ni diagnóstico. Hoy, con todos los avances, ¿no? Que podemos diferenciar los tipos de condición del espectro autista y encima con una claridad importante y profundizando en cada una con la estimulación temprana o estimulación, depende también a qué edad se nos detecte. Conocí una persona con Asperger, por ejemplo, en la cual se le detectó a los 60 años de edad. Y es muy importante que no tengamos ningún miedo, como estoy viendo yo ahora, que aparecen muchas personas y dicen, pues bueno, yo sí, yo tengo una condición del espectro autista y que no hay ningún problema. Porque antiguamente era muy triste estas situaciones en las cuales eh, pues los papás, los abuelos, como que escondían a la persona que tenía, que para ellos no era normal, ¿no? Esa palabra tan poco correcta, ¿no? Entonces a lo mejor tenían una visita en casa y lo que hacían era apartar a la persona con trastorno del espectro autista de la cita que tenían o del recibimiento que venían a casa. Y bueno, llegó un momento que había mucha gente con, con trastorno del espectro autista que por tristeza pues fallecían a una edad muy temprana. Es muy triste decirlo, pero es real. Entonces, queremos que eso que no vuelva a ocurrir nunca más, que sepamos que todos, de alguna forma, presentamos alguna condición dentro del espectro autista, más leve, menos leve, mayor, menor, pero que todos somos seres humanos en este plano y que lo más importante es que nos arropemos entre todos, ¿eh? Y que pasamos ya a la otra, siguiente viñeta, por favor. Bueno, datos a tener en cuenta, que esto es lo que hablábamos cuando hemos arrancado nuestra charla, doctora, y me encantaría que usted también me pueda cortar y que pueda usted aportar su granito de arena, así que puedan ver todos qué tan importante es, ¿no? Y que depende también qué país, pues hay más impacto en lo que es el trastorno del espectro autista que en otros países. Por ejemplo, quiero contarle que hay zonas geográficas en las cuales en el síndrome X frágil eh,
hay sitios que cada 2000 nacimientos una persona nace con síndrome X frágil. Es un montón. ¿Yo? Y entonces ya es cuando digo yo que ya de enfermedades raras o poco frecuentes tiene poquito porque, bueno, es un montón. Cada 2000 nacimientos, si uno nace con X frágil, recuerden que el X frágil es la primera causa de discapacidad intelectual hereditaria a nivel mundial. ¿Eh? Bueno, datos a tener en cuenta, hoy podemos hablar que el 1% de la población mundial tiene condición del espectro autista. Entonces, imagínense el globo terráqueo, pues bueno, en verdad he estado viendo que es un poquito más, pero lo vamos a dejar en un 1% porque hay muchas estadísticas que todavía hay que sacar, pero podría ser que llegase al 2,7% a nivel mundial. Pero lo vamos a dejar en un 1%, o sea, piensen que el 1% del mundo tiene trastorno o condición del espectro autista. Cada 100 personas que nacen en la mayoría de países desarrollados, una persona nace con condición del espectro autista y en Estados Unidos, que hasta el año 2022 estábamos en 56 casos cada 100 nacimientos, hoy estamos en 31 casos cada 100 nacimientos. Es un montón, la verdad son cifras alarmantes. Y bueno, la pregunta que podríamos hacer, una podría ser que como que la gente está empezando a decir, tengo trastorno o condición del espectro autista y lo reconozco y me he hecho un estudio y me han diagnosticado y denme una mano o vamos a que entre todos ayudarnos para sobrellevar mejor la vida. Y la otra es que también pienso yo que parte de lo que es la alimentación creo que tiene mucho que ver con que esos crecimientos de condición del espectro autista se estén dando y después algo también muy importante es la infancia. Parece que no, pero hay mucha gente que no nace con trastorno del espectro autista sino que se hace con el tiempo. Y eso pueden influir muchísimas cosas. Y principalmente pueden ser, pues, molestias en la casa, por ejemplo. Molestias entre los papás, discusiones, berrinches, situaciones incómodas que hacen que la persona se sienta o que busque un espacio en tranquilidad y en silencio porque no quiere oír gritos ni nada por el estilo. Y entonces es muy importante que esa persona se le arrope más que a otras porque ha vivido situaciones en su vida que no han sido nada cómodas. Entonces, desde mi punto de vista, creo que yo no, ya le digo, no soy ningún científico, soy el papá de un nene con síndrome X frágil, pero estudiando sobre esta condición, también la condición del espectro autista se puede hacer y no solo nacer. ¿Eh? Así que, bueno, son cifras alarmantes que merecen de un estudio más profundo y para eso estamos hoy haciendo esta charla, porque creo que es importante que la gente conozca más que el trastorno del espectro autista, que está ahí, que no tengan ningún tipo de vergüenza ni miedo de poderlo decir. Yo les voy a recordar un poquito a todos los seguidores de la Organización Mundial de la Familia que nosotros en la Asociación Equifrágil Argentina Álvaro Wood hicimos un PowerPoint donde pudimos detectar 34 ramificaciones dentro del trastorno del espectro autista, que entre ellas hay muchas más. Por ejemplo, decirle que el síndrome de Down tiene condiciones dentro del trastorno del espectro autista. Mire qué cosa extraña, ¿no? Que parece como que lo separásemos, pero también tiene unas cuantas condiciones. Bueno, cuando uno lee todas estas condiciones del espectro autista, uno dice, che, yo por aquí me parece que aquí como que me relaciono un poquito, o que también me relaciono un poquito por allí. Entonces, como que a uno empieza a pensar que es posible bueno, yo siempre digo esto, ¿no? Somos seres imperfectamente perfectos, no existe la perfección del ser humano. Entonces, en algunas cosas podemos sentirnos muy identificados. Y yo personalmente, y lo digo con todo el orgullo, me siento muy identificado en algunas de las condiciones del espectro autista. Así que, si quieres, seguimos en la próxima. Querido David, aquí quiero hacer un pequeño preámbulo.
Definitivamente es un espectro, o sea, son muchísimas pinceladas que podemos tener y me comprometo al final de tu ponencia a abordar el cómo se hace dentro de este tema importante científico. Así que nuestra querida audiencia que esté en este momento presente no deje de poner atención a toda esa información y al final es fundamental poner énfasis en cómo se hace y qué está pasando y por qué la media a nivel mundial es un niño por cada 36 niños, ¿ok? Por cada 36. Entonces, continúa con tu compartir que está muy, muy lindo y sobre todo tan real y profundo desde este ámbito experiencial. Y no hay nada más grande, la sabiduría mediante el conocimiento aplicado en la experiencia. Adelante, por favor. Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, la responsabilidad, ¿no? Esto es muy importante y se los digo por experiencia propia como padre, porque hay veces que, bueno, que el querer tener un hijo no es querer tener un hijo y ya está. O sea, querer tener un hijo nos da una cierta no, una responsabilidad más importante, más que importante, ¿no? Hoy en día, mucha información cuando formamos una pareja, ¿no? Y deseamos tener hijos. Creo que lo primero que deberíamos hacer es centrar las bases como pareja, como matrimonio y tener más que claro y hablado que podemos tener un hijo que no tenga ninguna condición del espectro autista, como sí que la pueda tener, como pueden hacer con Down, con un retraso madurativo importante o cualquier otro tipo de patología que pueda tener el niño cuando nazca. Entonces, tenemos que estar preparados para todos, porque no sabemos en qué condiciones va a venir nuestro hijo. Entonces, bueno, tenemos que estar muy fortalecidos y muy preparados y muy hablado, que sea lo que sea, pues que lo tenemos que abordar de la mejor manera posible. Así que sigo leyendo, hay que ser conscientes, ¿no? Que es suficiente con dar, que no es suficiente con dar a luz y el bebé sigue solo, ¿no? No. Tener un hijo es una responsabilidad grande de la cual requiere de un mínimo de 18 años de nuestra vida, al menos hasta que la persona es adulta, ¿no? Para darle todo lo necesario para su desarrollo, crecimiento, educación y sobre todo, si es una persona con discapacidad, mucha estimulación, tanto temprana como la que continúa. Porque una persona con discapacidad a lo mejor puede ser que tenga un retraso madurativo importante, que no exista medicación para ese tipo de enfermedad rara o poco frecuente, como le suelen llamar. Así que a lo mejor tenemos que compartir toda nuestra vida conjuntamente con nuestro hijo. Y ahora cosas muy importantes que se están haciendo son el tema de los pisos tutelados, de los cuales nuestros familiares pueden concurrir a ese tipo de pisos, donde una vez que fallecen los papás, ellos pueden continuar con su vida acompañado de compas haciendo en diferentes pisos tutelados. Y si, por ejemplo, un paciente no se adapta en un piso tutelado, se le cambia a otro y así hasta que encuentre su espacio en el mundo. Así que esto es muy importante también y esto creo que es un llamamiento a nivel gubernamental, que piensen también que son seres humanos y que necesitan también tener su propia vivienda y que sea compartida. O a lo mejor también a esos padres que dicen, bueno, solo tengo un hijo, voy a dejar mi casa para que en un futuro sea un piso tutelado, también se me acaba de ocurrir ahora, lo dono a alguna asociación para que pueda ser un piso tutelado, para que puedan ir varias personas con algún tipo de discapacidad y que pueda haber algún acompañante terapéutico o dos, dándoles la estimulación que necesitan, su día a día, mostrándoles cómo hacer la cama, cómo desayunar, cómo preparar la comida, cómo tener un orden en la vivienda y todo lo típico y fundamental para que nuestros familiares se encuentren lo más sanamente posibles y cómodos y que nosotros despeguemos con toda la tranquilidad del mundo. Así que también ese llamamiento es para esos papás con hijos con discapacidad que en vez de vender ese piso lo puedan donar a la sociedad o a la comunidad con discapacidad. ¿Eh? Llamémosle asociación, fundación,
llamémosle centro de investigación, lo que sea, pero bueno, sería una idea muy linda para países en los cuales hoy por hoy no existen pisos tutelados o viviendas tuteladas, ¿eh? Así que bueno, ahí nos salió una idea más en este Zoom. Me Me pone parece muy... maravilloso porque en España, en este momento no recuerdo en qué ciudad específica, hay comunidades tuteladas. Son pisos Sí, donde viven, varias, sobre todo para la esquizofrenia, varias personas con esquizofrenia y ahí va el terapeuta a vigilar de que sí tomen la medicación, tienen actividades, tienen una vida autónoma, se cocinan, se hacen sus alimentos, viven en comunidad pero es tutelado. Entonces, es extraordinario porque es una alternativa de calidad de vida y muchos de ellos van e incluso a trabajar y retornan a este hogar tutelado. Es muy lindo. sí, principalmente la Comunidad de Madrid. Sí, Sí. sí. Así que bueno, con la charla esta, bueno, de esto de nuestro hijo, nosotros como padres lo vemos crecer. Con el pasar de los meses nos damos cuenta de que algo no va bien, ¿eh? Estas son observaciones a tener en cuenta muy importantes, ¿eh? Porque de nosotros depende que la estimulación sea lo más temprana posible. No decir, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver cómo va avanzando, no nos dejemos a ver qué pasa, porque el a ver qué pasa va pasando y va pasando y sigue pasando. Es importantísimo que con el pasar de los meses nos demos cuenta de que algo no va bien en su desarrollo, su comportamiento, estabilidad motriz, así un sinfín de detalles que nos ayuden a visibilizar que nuestro hijo algo tiene. Recurrimos al pediatra y que nos diga que esté todo bien. Y yo quiero darles un consejo, ¿no? En este sentido, si ustedes como padres están convencidos totalmente que su hijo tiene algo que no va bien, por más que un profesional de la salud le diga que está todo bien, no se queden nunca en el que esté todo bien, porque agarren otra alternativa, busquen también otro profesional que les diga también que esté todo bien, porque hay veces que somos seres humanos y así como yo cometo errores, mucha gente también comete muchos errores y todos nos podemos equivocar. Y a lo mejor dar un, quédense tranquilos que está todo bien y atrasamos a lo mejor un año y medio de estimulación temprana o un año y medio sin saber de un diagnóstico que puede tener nuestro hijo, ¿eh? Así que es fundamental que nada, que por más que tengamos tanta empatía con el pediatra, con el doctor de nuestro hijo, intentemos siempre buscarle la vuelta y no nos quedemos solo cuando vemos, por ejemplo, que tu hijo se arrastra por el pasillo y no gatea, por ejemplo, y que los demás compañeros se quieren levantar ya para caminar, digo. Entonces, ahí esto es un indicador, ¿eh? Esto ya nos está diciendo que algo no está yendo bien. Y desde ahí ya tenemos que arrancar nosotros en buscar otras alternativas. Porque a veces, ¿qué pasa? Y vives en un pueblo chiquitito, 5.000 habitantes, y atrás, creo que alternativas y en ellas es eso. Es otro proceso. Vamos a hacer unos estudios a ver cómo va todo. Fundamental, ¿eh? Es otra recomendación. Seguimos para la siguiente, por favor. Realmente se te fue el audio, pero es fundamental hacer hincapié. Cualquier retraso psicomotor de motora fina, motora gruesa, retraso en el sentido de que no hay incapacidad, pero sí, antes se consideraba que todo es un proceso de aprendizaje y cada hijo tenía su tiempo. Y era muy cierto, pero ahora, con este mundo cambiante y con este espectro de autismo, Sí, así es. A ver, no hola, es doctora. perdón, no es un tiempo de aprendizaje, es importante poner atención a esos puntos para llevar al especialista adecuado. Un pediatra está limitado en conocimientos, tiene que ser un neuropediatra o un neuropsicología clínica, al profesional adecuado que tenga esta capacidad de evaluación y amplificar si todo está bien, es un proceso, pero igual, así sea el proceso, pues hay que estimularlo para afianzar este desarrollo. Adelante, querido David.
Vamos con la siguiente, que sería el número 8. Bueno, ayuda. Sabemos que recibir un diagnóstico no es lo más agradable para unos padres y más si es su primer hijo, ¿no? Porque no han tenido todavía experiencia como papás. Lo que siempre recomendamos es que desde la asociación, ¿no? De que hablen mucho los padres sobre la situación que tienen que afrontar y si ven que se informaron y no fue suficiente, que recurran a alguna asociación que les pueda acompañar y orientarlos de poder recurrir a profesionales de diferentes ramificaciones, en este caso dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Al principio todos sabemos que no es fácil, pero con el tiempo todo se va acomodando. Al principio nos dan un diagnóstico y la verdad es que no sabes para dónde ir. Hay veces que profesionales de la salud te dicen el diagnóstico y ya está, y tienes que ir buscando. Y lo mejor es, pues hoy que tenemos las redes sociales tan importantes, bueno, poder googlear automáticamente y poner asociación cercana, por ejemplo, no sé, en este caso a Guayaquil, Ecuador, ¿no? Y ver a ver qué tipo de asociación hay en Guayaquil, Ecuador, para así nosotros poder ver si hay alguna asociación que nos pueda orientar y que han tenido esta experiencia como padres, una vez recibido este diagnóstico, y que nos pueda decir qué profesionales les acompañaron a ellos durante las terapias de estimulación temprana de sus hijos. Digo Guayaquil, Ecuador, como puede ser Madrid, España o Buenos Aires, Argentina. O X Eh, Frágil ah, Argentina, ¿eh? o X Frágil Argentina, tu Sí, asociación, con tanta por, experiencia. por- por supuesto, Gracias. desde nuestra asociación, hoy por ejemplo, hemos dado nuestro teléfono para quien se quiera comunicar con nosotros, que lo pueda hacer y que nosotros podamos asesorarlo y acompañarlo todo el tiempo que necesite. Puede ser a lo mejor una simple llamada, como a veces hacen muchos papás. Los orientamos ya para por ejemplo, en el caso de la mayoría de veces, es un acompañamiento cortito, una charla larga y después los derivamos a un profesional de la salud, como puede ser un neurólogo infantil, ¿no? O neuróloga infantil que empieza a asesorar qué tipo de terapias va a necesitar este familiar. Nosotros lo que intentamos es, de alguna manera, acortarles el camino a esos papás y que no estén tanto tiempo dando vueltas sin poder buscar una solución para sus hijos. O sea, la idea es que, como le decía al principio, que se pueda transitar el duelo, pero que a la vez que se estén llevando las terapias de estimulación temprana. Es fundamental. Así que acuérdense siempre, las asociaciones, el 90% estamos de corazón, lo hacemos porque amamos acompañar a otras personas, amamos compartir nuestras experiencias de vida y amamos que ustedes nos llamen y poderles contar un poquito más sobre lo que nosotros ya vivimos y nos falta por vivir, porque aparte es algo terapéutico entre papás, que un papá llame a otro papá, les sirve tanto al papá que es llamado como al papá que van a llamar. Así que mire si es importante el que nos llamen a nosotros también, papás que recién reciben un diagnóstico. A nosotros también nos hace bien. Todos una cadenita. Vamos con la siguiente. A ver, doctora, si quiere que les... Ahí está. Bueno, este es un tema muy importante, ¿no? En todo lo que es la condición del espectro autista. No le digo que en todas, ¿eh? Pero en muchas ramificaciones dentro del trastorno del espectro autista encontramos que uno de los mayores placeres, que también nos pasa a nosotros, a quien le gusta la alimentación, ¿no? Y la disfruta. Bueno, tenemos que ser muy conscientes que el tipo de alimento que le damos a nuestros familiares. Y si no sabemos qué tipo de alimento darles a nuestros familiares, siempre podemos tener el contacto de algún nutricionista que nos pueda hacer un plan de alimentación basado en nutrientes éticos y morales, ¿no? Cuando digo éticos y morales, digo pues comida no procesada, y nos pueden hacer un plan de una semana, de 2 semanas, mensual, y así ir viendo cómo va regulando la alimentación de nuestros hijos. Porque hay veces que nosotros medicamos a nuestros hijos en el caso del equifrágil, por ejemplo, con medicaciones que no tienen nada que ver con el equifrágil, porque hasta la fecha no tenemos medicación, pero bueno,
está a punto de salir una, que ahora lo hablaremos un poquito más tarde. Bueno, entonces a donde voy yo es que como con esa medicación le va a hacer bien porque les va a hacer bajar y estar más en tiempo y espacio o tiempo presente y sin ansiedad, a la vez también los hace engordar. Entonces tenemos que buscar un nutricionista si nosotros no vemos que seamos capaces de darle la alimentación que creemos que sea conveniente. Lo del nutricionista se lo digo porque en el caso de mi hijo Álvaro yo lo viví y él, por ejemplo, pues bueno, necesitaba un tipo de alimentación que como más elaborada, ¿no? Para que ese desarrollo que tuvo tan grande, hoy ya pegó el estirón y está genial, pero por un momento yo me asusté un poquito y digo, mamá, mira, pues, se está engrandeciendo mucho. Y era mucho en parte por la medicación, porque la medicación lo hizo engordar muchísimo. Así, y no es bueno porque, ¿qué pasa? Los huesos están preparados para un peso y que poco a poco van desarrollando hueso y masa muscular, ¿no? En este caso desarrolló mucho lo que es la masa, pero no desarrolló tanto el hueso. Así que, bueno, menos mal que nos dimos cuenta pronto y lo pudimos solventar esa situación. Pero muy importante buscar una nutricionista que para eso estudiaron una carrera fundamental, ¿eh? Vamos, si quiere, ahí el entorno. Bueno, el entorno donde una persona con trastorno del espectro autista se desarrolla es muy importante. Hablemos de una familia donde se prioriza principalmente el amor, fundamental, ¿eh? Eh, las creencias en un ser superior, por ejemplo, llamémosle religión, también es importante. El que no es totalmente ateo, no, evidentemente, que no podemos cambiarle su pensamiento, pero bueno, la verdad que si una persona tiene creencias religiosas, o la creencia en un ser superior, pues es más fácil que pueda comunicarse desde un tono más pasivo, más tranquilo, más adaptado a la vida de nuestro hijo. Lo que buscamos es paz, tranquilidad, sosiego, relajación, ¿comprende? Todo lo que es la parte espiritual, ¿eh? Una vivienda donde pueda encontrar muchos estímulos para desarrollar su intelecto. Y eso es fácil porque podemos encontrarlo en un montón de sitios. Hay un montón de vídeos en YouTube que nos enseñan hasta con cartones hasta de huevos y cosas, cómo podemos hacer juegos para desarrollar el cerebro de nuestros hijos, más aparte el que está fuera, ¿no? Desde la casa. Pero como ahora en estos momentos estamos hablando de la casa, hay un montón de juegos que podemos hacer sin gastarnos un peso para estimular el conocimiento y el desarrollo del cerebro de nuestros hijos. De verdad que no hace falta hacer grandes inversiones para poderlas compartir con nuestros hijos y que ellos aprendan colores, números, por ejemplo, motricidad en algún juego con alguna pelota, con papel de aluminio. Hay tantísimas cosas para poder hacer que no es necesario que recurramos a inversiones desorbitadas, ¿eh? Y bueno, muy importante también que los familiares lo apoyen diariamente en esas actividades, tanto las de fuera de casa como las de dentro de casa. Ahí sean hermanos, padres, tíos o cualquier persona que se encuentre en ese entorno familiar. Vamos con la siguiente, si quiere, ahí estamos. Bueno, ahí está. Este me gusta mucho porque es la importancia de los hermanos dentro de la discapacidad. A través de la convivencia diaria, los hermanos ofrecen un entorno natural para que los niños con trastorno del espectro autista practiquen habilidades sociales y de vida, lo que puede acelerar su desarrollo adaptativo y comunicativo. La realidad es que cuando una persona con TEA tiene un hermano, empieza a sociabilizar mucho más con él, porque si no lo tiene, no sociabiliza, porque a lo mejor los papás pues que estén trabajando y en ese cierre un poquito, por más que a lo mejor estén trabajando desde casa, se cierre un poquito en sí mismo. La idea es que al tener un hermano,
puede ser que se vayan comunicando, evidentemente como puedan, ¿no? Pero hay veces que la comunicación es muy efectiva y rápida, pero hay veces que no lo es tanto. Entonces es importantísimo el rol del hermano dentro de una familia con una persona con discapacidad. Aparte hay estudios que demuestran que el TEA con hermanos cercanos mejoran más rápido las habilidades propias de cada edad, ¿no? Especialmente si la relación es cercana y del mismo sexo. No sé por qué, pero me imagino yo que a lo mejor será porque van a jugar, no sé, con juegos que van a estar encarados para el niño o más encarados para la niña. No lo sé. Y prefiero pecar de ignorante y poderlo comunicar en otro live que podamos hacer, pero creo que debe ir por ahí la cosa, ¿eh? Pasamos si quiere a la siguiente, a la número 12. Bueno, ahí ahora les voy a comentar algunas de las ramificaciones que hay dentro del trastorno del espectro autista. Por eso tenemos que pensar que Asperger, perdón, que autismo es una ramificación dentro del trastorno del espectro autista. Bueno, tenemos el síndrome de Kanner. Ese es el autismo clásico. Leonard Kanner, en el año 1943, psiquiatra alemán, descubre el síndrome de Kanner. Después tenemos el síndrome de Sotos, síndrome de Williams, síndrome de Asperger, que lo querían sacar un poquito dentro del trastorno del espectro autista, pero por el momento continuamos a todo igual. Síndrome de X frágil, que es la patología que nosotros defendemos. Si bien defendemos todo lo que tenga que ver con discapacidad, ¿no? Como quieran llamarlo, pero principalmente, pues evidentemente, X frágil. Tenemos el trastorno desintegrativo infantil, síndrome de Rett, síndrome de Angelman, que es muy parecido al X frágil. Después tenemos el trastorno de desarrollo de la coordinación, síndrome de Jourbet, el síndrome de Prader-Willi, el trastorno integral sensorial, trastorno obsesivo compulsivo, que es el famoso TOC que llaman a la gente, está dentro de lo que es el TEA, el trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social padece muchísima gente porque se siente incómoda al estar rodeado de personas, muy incómoda. Entonces, bueno, con este tipo de trastorno, lo que tenemos que hacer es que poco a poco ir asumiendo retos, por decirlo de alguna manera. Hoy, bueno, hoy camino 2 cuadras y me cruzo con 10 personas. Mañana camino 20 cuadras y me cruzo con 40 personas. Hoy voy a ir a una reunión donde van a haber 40 personas y tengo que estar ahí. Evidentemente, el otro día estuve dando una charla el sábado y me contaba una chica que ya tenían trastorno de ansiedad social, le vino de un accidente que tuvo y bueno, no podía evitarlo, a veces hacía una cuadra o 2 cuadras y se ponía a llorar porque no podía seguir y se volvía para casa y así continuamente. Y bueno, por ejemplo, en la charla ella comentó que para ella era muy importante esta charla porque pudo estar la hora y media que duró la charla, eh, escuchando toda la charla con un esfuerzo importante. Sí que observé que se sentó en la última fila para quizás no ser observada, pero lo más importante de todo es que aguantó la hora y media en toda la charla. Así que el trastorno de ansiedad social es más común de lo que nos pensamos, ¿eh? Bueno, tenemos el síndrome Dallen-Gill, tenemos lo que es epilepsia y el trastorno de bipolaridad. Todo esto tiene ramificación dentro del trastorno del espectro autista. Así que le he hecho un pequeño resumen de algunas o de las principales, si bien todas son importantes, ¿no? De las principales patologías dentro del trastorno del espectro autista. Continuamos con la siguiente. Esperemos que a todas las personas que siguen la Organización Mundial de la Familia, todo esto, aunque no les pueda ser útil a ellos mismos, pero que sí que lo puedan compartir con otras personas que puedan tener una sospecha de que su hijo puede, o familiar puede tener alguna condición dentro del espectro autista, pueda tener X frágil o alguna de las ramificaciones que hemos estado compartiendo. Bueno, como hemos dicho en un principio y hemos querido volver a recalcar, y tan importante que es,
El síndrome X frágil es la primera causa de discapacidad intelectual hereditaria a nivel mundial. Hay que comentar que el 80% de la población mundial, ojo lo que estoy diciendo, por favor, el 80% de la población mundial con síndrome X frágil está sin diagnosticar o mal diagnosticada. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que dentro de ese 80% haya un 5, un 7 o un 10% de personas que estén diagnosticadas, como yo les contaba antes, con trastorno de retraso del habla, ¿no? O a lo mejor con ansiedad social, por decirle algo, ¿no? Pero realmente tenemos un 80% de la población mundial con síndrome X frágil, no de la población mundial, sino con de cada 100 personas que tienen síndrome X frágil en el mundo, el 80% está mal diagnosticada o sin diagnosticar. Y después, que todos los estudios realizados antes de 1992 no son confiables. Así que a partir del 92, a partir de ahí, todos los estudios genéticos que se hicieron son fiables 100%. ¿Eh? Seguimos para la siguiente. Bueno, avances relacionados con el síndrome X frágil. Aquí ya me pongo muy feliz, muy contento. Hablamos aquí de un foco de luz, de fe, de esperanza para miles de familiares en los cuales le puedo contar que tenemos un laboratorio, por ejemplo, en España, que se llama Conecta Therapeutics, que está desarrollando una medicación que está en fase 2, que es un montón ya, tienen que llegar a fase 4 y después, bueno, evidentemente ser examinada por el ente regulador del país para que pueda empezarse a comercializar. En estos momentos esa medicación se llama CTH-120, es una terapia muy, muy innovadora para lo que es el síndrome X frágil y que, bueno, este tipo de terapias consisten en lo siguiente. Son medicaciones que ayudan a equilibrar el sistema nervioso central de nuestros hijos o familiares con X frágil. Con ello, ellos empiezan a tener o a recibir mayor cantidad de información, palabras, números, lo que sea. Ellos empiezan a configurar mayor cantidad de frases, mayor cantidad de números y empiezan a hacer que su cerebro se desarrolle más de lo que lo tienen desarrollado. Al poderlo desarrollar más y configurar mayor cantidad de frases, ellos pueden tener un vocablo mucho más amplio y llevar una vida totalmente independiente. Este laboratorio, le doy las gracias al dueño o al CEO del laboratorio que fue tan amable de poder contestarme un mail para nada, estar informados de cómo van avanzando. Bueno, sabemos que recibió 2,7 millones de euros del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de España, para seguir con los estudios y la verdad que es un orgullo, ¿no? Que como español que soy, que un laboratorio español pues que esté en esa fase 2 la verdad que me enorgullece mucho, al igual que si hubiese algún laboratorio aquí en Argentina, que sé seguro que también lo estarán haciendo y me pone muy contento que cada vez aparezcan más laboratorios, porque hay un montón, pero es que la mayoría están con sede en Estados Unidos. Y no es que tenga nada contra Estados Unidos, pero bueno, si puede haber algún país latinoamericano, pues, o latino, me pone más contento. Así que, porque bueno, hay grandes profesionales, lo que a veces es lo que nos faltan son insumos para poder seguir trabajando por una mejora continua de buscar medicaciones, curas, etcétera, etcétera, para las enfermedades raras o poco frecuentes. Así que nada, gracias a Conecta Therapeutics, muchísimas gracias. Y seguimos ahora. Bueno, la que más cercana tenemos, que ya está en fase 3 es el Zatomislast. Es una medicación que la está desarrollando el laboratorio Cianogi. Tenemos ahora la fundación que se llama Fraxa. Esta fundación se dedica a agarrar platita, como digo yo siempre, para invertirla en Cianogi para que sigan los avances y los estudios del antiguo Tetra que hoy se llama Zatomislast. El Zatomislast evidentemente va a ser exactamente lo mismo que yo les contaba antes.
Va a ser una medicación que va a ayudar a equilibrar el sistema nervioso. Es exactamente todo igual. Están haciendo otro tipo de estudios también, que esos no conozco tanto, entonces no quiero comentarlos. Y tenemos ahí ya esa luz que entre 2 a 5 años, pues que esa medicación ya esté en el mercado. No le digo que esté en todos los mercados del mundo, pero principalmente sí que estará en Estados Unidos, porque una vez que está en fase 3 pasa a fase 4. Y después la FDA, que es el ente regulador de los Estados Unidos, es la que autoriza la comercialización. Después la comercialización se va para España, donde el ente regulador de España es el que, bueno, principalmente Europa, ¿no? El ente regulador de Europa es el que da también la autorización para la comercialización y después vendría para todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. Y aquí en Argentina, pues por ejemplo, sería por lo que es el ANMAT, que es la que autoriza todo lo que son las medicaciones que puedan entrar aquí al país. En Brasil, por ejemplo, tienen otra manera de trabajar y es que el laboratorio se responsabiliza con un informe de la medicación que van a empezar a comercializar. Así que papás del mundo con hijos con X frágil, pónganse contentos, que cada día estamos más cerca de esto, ¿eh? Yo les digo entre 2 y 5, pueden ser 6, pueden ser 3, no lo sé, pero estamos ahí ya. Y algo muy importante ya de destacar, una medicación que está recontraprobada, una medicación que lo más importante de todo es que si algún día, por lo que sea, nuestro hijo, por motivo X, perdemos el trabajo, nuestros ingresos no son los que corresponden y no podemos cubrir la medicación de nuestro hijo, no deja ningún efecto secundario, por eso es tan largo, ¿no? Estos estudios, que hace 83 años que se descubrió el síndrome, y no deja ningún efecto secundario o resaca, como quieran llamarlo, y que este tipo de medicación, pues poco a poco, entre 1 y 4 meses, va pasando el paciente de un estado en el cual tiene un intelecto muy alto, pasado el 35 aproximadamente, que es 35-37, a tener un intelecto pues como el que tenía naturalmente. Así que quédense tranquilos porque es efectiva al 100%, ¿eh? Así que muchísimas gracias por darme este espacio, doctora, le agradezco mucho. Espero que toda la gente de la Organización Mundial de la Familia y de la Organización Internacional de las Personas con Discapacidad Sin Fronteras, pues que nos hayan podido escuchar y conocer un poquito más sobre estos avances y lo importante que son los papás al lado de su amado hijo o hija. Muchísimas gracias, querido David. Queridas familias del mundo, es importantísimo concienciar. Como primer aspecto fundamental es el diagnóstico correcto. Es el diagnóstico correcto para poder acompañar y las familias, los padres puedan tomar decisiones correctas que ayuden a esta estimulación fundamental que va a ayudar a desarrollar esas habilidades en las que hay dificultades en nuestros hijos. Y un diagnóstico correcto a edad temprana es la clave. ¿Por qué? Porque como nos compartió nuestro querido David, que si es que se pierde tiempo, ese tiempo de estimulación para el proceso de desarrollo madurativo cerebral. Y aquí quiero aportar un poquito en el sentido de por qué el espectro autista es cada vez mayor, dentro de comillas, utilizando la palabra pandémico. ¿Por qué? El autismo es un síndrome de conductas. Por eso decía mi querido David, yo tengo unas pinceladas de autismo, porque es un síndrome de conductas. Podemos tener algún tipo de conducta muy simple y superficial, que es de manera remarcada, se considera pues en este espectro. Pero ¿qué pasa con estos síndromes de conducta? Están dados por un tema genético y por un tema de entorno, y aquí hablamos de entorno epigenético. ¿Qué significa? Que genéticamente nosotros podemos nacer con la vulnerabilidad en nuestro genoma de que se prenda esa lucecita. Pero si nacemos en un ambiente de crianza adecuada, amorosa,
donde la estimulación que tengamos sea la normal. ¿Qué es la normal? El aprender a caminar, el escuchar, el ver, todos estos procesos que empieza a desarrollar el cerebro en microsegundos a partir del nacimiento de esta criatura. El olfato, la visión, el tacto, toco a mamá. O sea, me empiezo a relacionar con un mundo externo, mi cerebro empieza a procesar en microsegundos toda esa información y se da una arquitectura y un desarrollo cerebral madurativo. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño aletea o se aísla? Lo comentó nuestro querido David. Por modelos de crianza no agradables, el niño empieza a tener conductas inadecuadas donde desborda su capacidad de autorregulación fisiológica. Él no entiende qué le sucede y su sistema nervioso central, que está procesando la información, no la entiende. Al no entenderla, no aprende, se bloquea, entonces se convierte en un embudo de dificultades. Y este aprendizaje que empieza a no desarrollarse, se va desconfigurando en el cerebro. Papás, atención, se desconfigura esa arquitectura cerebral y se va dando más manifestaciones de este espectro autista. Y las múltiples causas que originan, como dije, genéticas, congénitas, biológicas, genéticas, están basadas también en el entorno. Si hay un entorno de presencia, de cariño, de acompañamiento, de darme cuenta de que hay algo que no está en el proceso madurativo que corresponde y le pongo atención, se minimiza todo esto y se reestructura ese cerebro con las estimulaciones adecuadas. Pero ¿qué más? Hay un factor de riesgo hoy acá, en este momento, aquí y ahora, con todos estos dispositivos tecnológicos. ¿Qué pasa con los dispositivos tecnológicos a edad temprana? El niño está siendo estimulado solo visualmente, su cerebro no procesa la información, no la entiende, no tiene la capacidad de desarrollarse en el tacto, en la visión, en la parte auditiva, sobre todo en la propiocepción y en los procesos procesión vestibular, ¿sí? Entonces, este cerebro está atrofiándose. Y es por eso que el 40%, mi querido David, el 40% del autismo se da por esta situación. Y aquí está lo que tú acabas de comentar. El autismo se crea. El autismo se crea. ¿Por qué? Porque el proceso del cerebro en su cognición, en su aprendizaje, en su desarrollo social, en los vínculos, se atrofia. La parte ideativa, creativa, de la propiocepción, de la conexión con el mundo, se bloquea. Y como esto se bloquea, el niño no puede, no entiende, no procesa y empiezan a tener dentro de esta asfixia cerebral de incapacidad de aprendizaje y procesar la información, el bloqueo, el aislamiento, las conductas agresivas y toda esta distorsión en la personalidad y en el desarrollo del individuo. Entonces, es fundamental estar atentos, no dar estos dispositivos a los niños, estar en el aquí y ahora, estimular al niño de manera que desarrolle toda su propiocepción, su conexión con el mundo exterior, que corra, que gatee, que dispositivos no, porque van a pedir de que se desarrolle el proceso de aprendizaje. ¿Y qué es el proceso de aprendizaje? Justamente las conexiones sinápticas de las neuronas, donde se da la neuroplasticidad y se amplifica este proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Incapacidad de sociabilizar, incapacidad de gestionar emociones, incapacidad de aprender y todo el espectro del autismo. Es que así lo estamos provocando y estas cifras son totalmente alarmantes. Y sí, y encima, si el hogar es conflictivo, si papá y mamá entran en desesperación y no hay amor, no hay ese desarrollo espiritual de paciencia, de abordar, se genera la comorbilidad. ¿Cuál es la comorbilidad? Que frente ya al síntoma, pues se generen otro tipo de trastornos, ansiedad, estrés, depresión. Los niños al no sentirse apapachados,
acompañados, amados, empieza ese cerebrito a desequilibrar su neuroquímica y a desencadenar otro tipo de líneas diagnósticas. Viene el trastorno de conductas compulsivas, viene la epilepsia, viene hace un momento hablamos de una de las razones primarias de todo esto es justamente esquizofrenia. El 99%, vayamos, 97% de enfermedades fisiológicas, psiquiátricas y psicológicas se dan en los ámbitos primarios de educación, del hogar. Y cuando se supone que el hogar es el ámbito donde este niño tiene que estar acompañado con amor para que desarrolle toda su potencialidad. Entonces, estamos haciendo muy mal. Y esta reflexión es fundamental para cada uno de ustedes. Compartan este programa que es importante, se ha profundizado en todo ello. Y estos niños que tienen síndrome de autismo, en todo el espectro que se ha compartido, ya con líneas diagnósticas específicas, reciben una medicación, un psicofármaco que trabaja a nivel cerebral para autorregular en la química interna que está desequilibrada. Y es fundamental la estimulación, el entrenamiento, el ensayo y error para que se puedan generar esas conexiones importantes de aprendizaje y preparar y acompañar a nuestros hijos para que superen sus limitaciones sin dejar de ver sus potencias. Y siempre pongo de ejemplo, yo soy neuropsicoterapeuta, me trajeron a una niña con síndrome de Down, no porque iba a ayudar a la niña en el síndrome de Down, porque esa es una condición de vida, sino porque sufría de una comorbilidad, depresión y ansiedad. Dos. Entonces, para trabajar la depresión y ansiedad, porque no se sentía aceptada, no se sentía incluida en sus ámbitos sociales, porque el primer ámbito de aprendizaje a afrontar lo social es la familia. Y si en la familia había una sobreprotección, no la dejaban ser, no la dejaban desarrollar su aspecto creativo, estaban muy por encima de ella, no le dejaban decidir. Y cuando vino a mí, se aprendió terapéuticamente a que ella recupere su esencia, a que la acompañen y la amen dentro de las posibilidades de desarrollar su potencialidad. ¿Y qué pasó? La niña ahora tiene un emprendimiento y es la que más genera económicamente en su hogar, porque le encantaba la repostería. Y tienen un catering ahora. Entonces, no subestimes a tu hijo. La línea diagnóstica es una condición con la que se tiene que vivir, mejorar, potenciar, pero el talento, la esencia es donde no podemos dejar de atenderlo para crear ese equilibrio. De lo contrario, no vamos a estar aplicando un amor saludable, una parentalidad saludable en nuestro entorno. Y la familia es el primer ámbito de integración de amor. Y desde esta familia el niño aprende a decir, tengo esta condición y trátenme de esta manera. Tengo esta condición, somos diferentes, pero yo los quiero y exijo ese respeto. Entonces hay una autoestima firme y maravillosa. Y protejamos más a nuestros hijos de que no tengan un síndrome de autismo, de espectro de autismo adquirido por negligencia. Hasta aquí nuestro maravilloso programa. Los abrazamos con muchísimo cariño y continuamos concienciando a nuestra sociedad. Adiós. Bye bye.